Dmitri Mendeleev fue un químico ruso, nacido el 8 de febrero de 1834 en Rusia. Fue el menor de 17 hermanos, siendo él a quien su madre sabía que él era un genio y le pagó los estudios. Fue así como Mendeleev ingresó hacia San Petersburgo. Él fue aceptado y se volvió un gran químico. Impulsado por su amor a la química, intentó ordenar los elementos de una manera lógica, tomando en cuenta la reactividad y el número atómico. Él acostumbraba a quedarse dormido en su laboratorio, y no fue hasta una noche en la cual se quedó dormido luego de intentar agrupar los elementos. Soñó con filas y columnas, y fue donde nació la conocida tabla periódica de Mendeleev. Ordenó en fila los elementos ordenándolos según su peso atómico de menor a mayor. A esto lo llamó períodos. Y en columnas ordenó los elementos según la distribución de sus electrones en la periferia. Y a esto lo llamó grupos. Fue tan precisa que incluso Mendeleev dejó espacios en blanco en su tabla, argumentando que eran elementos que aún no fueron descubiertos. Así, todos los que quedaron determinados en las columnas resultaron tener propiedades químicas similares. La tabla periódica moderna difiere en ciertos aspectos con su versión inicial creada por Mendeleev. Esto se debe a que la moderna que ordena los elementos de manera que el número atómico de los mismos va incrementando y no su peso atómico como en la de Mendeleev. Otra diferencia es que los elementos se han descubierto con el tiempo y ya no hay espacios entre los elementos. Un cambio relevante también es que los elementos de transición están separados en los bloques D y F y no incluido entre los otros elementos. La tabla periódica es importante porque está organizada para proporcionar una gran cantidad de información sobre elementos y cómo se relacionan entre sí en una referencia que es fácil de usar. La tabla se puede utilizar para predecir las propiedades de los elementos, incluso aquellos que aún no se han descubierto. Las columnas y las filas indican elementos que comparten características similares. La tabla hace que las tendencias en las propiedades de los elementos sean evidentes y fáciles de entender. La tabla proporciona información importante utilizada para equilibrar ecuaciones químicas. Algunos datos generales de la tabla periódica son que cuenta con 18 columnas llamadas grupos o familia, los elementos de cada una cuentan con propiedades similares, a su vez también contiene 7 filas denominadas periodos que representan niveles de energía. La disposición de la tabla periódica estándar actual es atribuible a Horace Groves Deming, un químico estadounidense que en 1923 publicó una tabla periódica de 18 columnas, aunque también existen otros modelos no tan conocidos. Previa a la creación de la tabla periódica de Mendeleev, hubieron otros químicos que intentaron sistematizar los elementos conocidos en ese entonces. Duvernier, en 1817, estableció que la masa atómica del elemento intermedio era aproximadamente igual al promedio de las masas atómicas de los elementos de los extremos de la tríada. Mientras tanto, Newlands, en 1864, ordenó los elementos conocidos según sus masas atómicas crecientes en filas de 7. De alguna forma son la base de la tabla periódica actual. Esta llamada ley de las octavas fue ridiculizada por los contemporáneos de Newlands por dejarse de cumplir después del calcio.